Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Dibujando con Jer Art. Hoy realizaremos el retrato de un vikingo. Les invitamos a viajar al pasado, a redescubrir los confines del frío norte, donde los vientos tallaban la tierra y las leyendas nacían entre el hielo y el fuego. Hoy conocerás un poco sobre los vikingos. Mientras desarrollamos el boceto inicial, comenzaremos con los preámbulos de este proceso creativo, que une el arte con la historia. Podemos observar cómo por medio del papel, una regla y otros materiales iremos plasmando la esencia de un guerrero, su vida y su enfoque. Comenzando este boceto, tomamos unas mediciones. Realizamos 2 circunferencias utilizando un compás. Estas herramientas nos permitirán obtener la estructura para la cabeza de nuestro retrato. Colocamos 3 círculos con la misma medida para los ojos. Importante que tengan la misma medida porque el entrecejo corresponde a una medida de los ojos. Repartimos espacios de nariz y boca, dibujamos un casco, bigote espeso y barba espesa, cabello largo con 2 trenzas, Los vikingos eran hombres y mujeres de mar y montaña, navegantes, guerreros, comerciantes y soñadores. Este es un homenaje a su espíritu indomable, a su cultura y a lo que aún nos enseñan. Continuando con nuestro boceto, escogeremos los tonos que nos permitirán obtener los pigmentos adecuados para nuestro personaje. Para realizar este boceto usamos un lápiz HB. Por su punta blanda nos permite realizar un marcado suave y fácil de borrar. Para las tonalidades con más profundidad usaremos los siguientes lápices: 4B, 8B y 11B. Estos tonos nos permitirán obtener los contrastes y sombras. Para zonas claras usaremos lápiz HB y 5H, además de borrador eléctrico y borrador plástico. Comenzamos a aplicar los tonos y de momento nos surge la siguiente pregunta: ¿quiénes eran los vikingos? ¿Y cuál es su historia? Pues bien, los vikingos fueron un grupo étnico y cultural originario de Escandinavia, específicamente de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Entre los siglos 8 y 11, su presencia se expandió por gran parte de Europa, aunque muchos los recuerdan como invasores y piratas. También fueron agricultores, exploradores, artesanos y comerciantes. Se organizaban en clanes familiares. Bajo un sistema tribal, su gobierno solía regirse por el Ting, una asamblea popular donde se discutían leyes, castigos y decisiones comunitarias. La palabra vikingo no se usaba como un gentilicio, sino que describía la actividad de salir a expediciones, especialmente marítimas. Su mundo estaba conectado por fiordos, profundos valles glaciares inundados por el mar que permitían rutas naturales para el comercio y la guerra.
En sus salidas capturaban esclavos y los llamaban thralls. Eran tomados durante incursiones por Europa, incluyendo Irlanda, Escocia, Francia e incluso la actual Rusia. Eran considerados propiedad, pero en ciertos casos podían comprar su libertad. ¿Cuáles eran sus creencias o en qué consistía su cosmología? Pues bien, los vikingos creían en un complejo panteón de dioses, espíritus y fuerzas naturales. No tenían templos tradicionales, como los vemos hoy en día, sino altares al aire libre. Y hoy en día me refiero como a las iglesias y templos que vemos actualmente. Ellos tenían altares al aire libre y practicaban sus rituales en bosques o lugares sagrados. Sus principales deidades incluían a Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, el padre de todos. Thor, dios del trueno, protector de la humanidad, portaba el martillo Mjolnir, símbolo de protección. Freyja, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. También recibía a los caídos en batalla en su propio salón. Y por último tenemos a Loki, dios del engaño, el caos, la astucia y la transformación. Es un maestro del disfraz, cambia de forma e incluso de género. A veces actúa como aliado de los dioses resolviendo problemas con su ingenio. Pero como lo vimos en la actuación realizada por Marvel, en otras ocasiones es quien causa esos problemas. Ellos creían que los guerreros más valientes que morían luchando eran llevados al Valhalla, el gran salón de los caídos, donde lucharían y festejarían hasta el Ragnar, el fin del mundo. El mundo estaba sostenido por el árbol sagrado Yggdrasil, que conectaba los 9 mundos de su cosmología. A su lado siempre estaban los cuervos de Odín. Estos eran llamados Hugin, que representaba el pensamiento, y Munin, la memoria, quienes volaban por todo el mundo trayéndole noticias a su dios. Aquí ya vemos cómo nuestro personaje comienza a tener un poco más de tono, empieza a verse un poco más robusto. En este caso especial, y lo que nos recuerda el motivo que nos llevó a realizar este diseño, es la vida del guerrero. En esta etapa del proceso vemos que ya está tomando formas de vikingo. Tiene un cabello largo, con trenzas, una barba espesa, y viene de una travesía fuerte, pues lleva consigo las marcas de la guerra. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se organizaban para el combate? ¿Desde cuándo comenzaban a prepararse? Un vikingo se preparaba desde la infancia para la lucha. Su entrenamiento incluía el uso de armas, la resistencia al dolor y sobre todo el valor. No temer a la muerte era parte esencial de su filosofía. La lucha no era solo por conquistar, sino por ganar honor. Su arma más icónica era el hacha,
aunque también usaban espadas, lanzas y escudos redondos. Eran expertos en emboscadas y formaciones como el muro de escudos. Utilizaban barcos llamados drakkars. Eran ligeros, veloces y capaces de navegar tanto en mar abierto como por ríos estrechos. Con ellos no solo atacaron, sino que colonizaron lugares como Islandia, Groenlandia y partes de Inglaterra. Durante la conquista de Londres establecieron su dominio en zonas como el Danelaw, una región del norte y este de Inglaterra, que se encontraba por debajo del control de los vikingos daneses entre los siglos IX y XI, dejando una profunda huella para los ciudadanos ingleses. Ok, pero todo no fue guerra. ¿Qué podemos saber de los tiempos de bonanza? Y al ver también cómo nuestro personaje comienza a tomar un poco más de ese ser sombrío, ese ser fuerte que vemos en la imagen. En tiempos de paz, los vikingos eran agricultores, pescadores, herreros y comerciantes. Cultivaban cebada, centeno y lino. Criaban ganado, ovejas y cerdos. Las mujeres tenían un rol importante en la casa y la comunidad. Podían heredar tierras y regentar, es decir, administrar granjas y participar en las asambleas en algunas regiones. Recordemos también por la serie de los vikingos que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, pero eso es otra historia. Vestían túnicas de lana, capas y llevaban adornos de bronce o plata. Las mujeres usaban vestidos largos y broches decorativos. En invierno usaban pieles para soportar el frío. Las casas vikingas eran largas, hechas de madera y césped, con un hogar central que proporcionaba luz y calor. La comida incluía pescado, carne curada, pan y cereales. También preparaban hidromiel y cerveza casera. ¡Cerveza! Como dice Homero. Bueno, para quienes les gusta. Podemos ver que la humanidad vive en torno de su avance y esfuerzo. En cada una de las civilizaciones que podemos estudiar vemos que cada una iba en pro de su propio enfoque, iba en pro de su propia descendencia de poder salir adelante. Es por ello que al analizar un poco sobre esta etnia germánica y aprender de ellos, entenderemos su legado e historia. Hoy, los vikingos nos enseñan que no todo es conquista. Su capacidad de adaptación a esos fríos extremos, su respeto por el conocimiento, su creencia en sus deidades y su firmeza hacia el valor y su fuerza ante la adversidad nos inspiran aún. Actualmente, la estructura llamada Thing es precursora de los parlamentos modernos. Recordemos que esta estructura era las asambleas donde ellos impartían leyes y donde hacían sus juicios. Su navegación avanzada transformó el mapa de Europa y su arte, sus runas, sus mitos nos recuerdan que el ser humano siempre ha buscado trascender. Su cultura ha sido malinterpretada muchas veces, tildada no solo de bárbara,
Pero si miramos con profundidad, encontraremos una sociedad rica, espiritual y compleja. También algo interesante que encontramos en este estudio es que Disney nos vendió que los vikingos tenían un casco con cuernos gigantes y que mataban dragones y todo este cuento. Y resulta que no, ellos utilizaban cascos. Los que más tenían dinero utilizaban también armaduras. Esas mallas, más que armaduras, esas mallas que usaban debajo de las armaduras para protegerse de los espadazos. Pero estos personajes que utilizaban esta clase de equipamiento eran porque tenían dinero. Específicamente era por eso. Entonces, como vemos en nuestro diseño, ellos utilizaban cascos con diseños autóctonos de sus tribus, donde plasmaban muchas veces las runas que significaban exactamente un símbolo, ya sea de guerra, de la religión, de amor, un símbolo para ellos. El vikingo no era solo un guerrero, era un soñador, con el alma del mar y la fuerza de los ancestros. Antes de terminar, hay un detalle poco conocido sobre los vikingos que vale la pena mencionar. No solo fueron guerreros, llamados bárbaros o piratas, también fueron hábiles artesanos y comerciantes. De hecho, algunos objetos encontrados en excavaciones muestran un gran nivel de detalle en joyería, grabados en madera y textiles. Esto nos recuerda que su cultura no se limitaba al combate, sino que valoraban el arte, la estética y la funcionalidad de sus herramientas y vestimentas. Ahora sí, ya estamos en los últimos retoques de este diseño creativo, trabajando en los detalles del cabello, la barba y el casco. Les invito a observar con atención nuestro dibujo. Cada trazo busca transmitir la fuerza, el carácter y la historia que hay detrás de este guerrero vikingo. Noten cómo el cabello trenzado habla de tradición, la barba espesa de madurez y el casco de protección y poder. Este personaje no es solo una figura, representa una cultura entera marcada por la lucha, el honor y la conexión con lo divino. Hoy le dimos vida a un vikingo, que su presencia te inspire tanto como a mí al dibujarlo. No se pierdan el resultado final, sé que les va a encantar. Y si les gusta, no olviden apoyarme con un like y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Déjame saber en los comentarios qué parte te llamó más la atención y qué otro dibujo te gustaría que recreáramos. Aprendamos juntos un poco de historia mientras nos divertimos recreando nuevas experiencias. Y recuerda, el legado de los antiguos vive en quienes se atreven a recordarlo. Nos vemos en un próximo video.